Julieta salió de casa y miró a su alrededor, y Mario aún no había llegado. Pues ella siguió esperando. La joven estaba muy feliz, ya que hoy sería su día especial, su boda. En eso Mario la llama y Julieta le contesta y empezó a decir algunas cosas de manera irónica a su prometido. Amor, ¿te olvidaste de mí? ¿O ya encontraste otra novia? ¿A una mejor? Cosita, mi amor, el auto de Jordán se dañó en el último momento y no pudimos pasar a recogerte. Sé que suena de lo peor pedirle a la novia que coja un taxi para ir a su boda, pero es la única forma. De lo contrario, perderemos nuestra celebración. De la manera en la que Mario hablaba, se podía escuchar que estaba muy molesto. Lo siento, mi amor. No puedo imaginar cómo te debes estar sintiendo en estos instantes. ¿Te das cuenta de que los chicos y yo estamos al otro lado de la ciudad y no existe forma de que lleguemos a recogerte, aunque ahora encontremos otro auto? Ya hemos pedido un taxi para nosotros y para ti. Solo te subes al taxi y vas a la boda. Te veo allá. Fue lo que le dijo su novio. Julieta estaba sorprendida por lo que escuchó. Ella estaba lista. Bien puesto su vestido de novia esperando a su prometido, el cual iba a recogerla en el auto del testigo de su boda, Jordán. Pues no planearon tener una gran celebración y después de la ceremonia solo querían sentarse los cuatro en un café normal. Jordán había invitado a su esposa Estefanía, pero para ir a la boda en taxi, todo era una locura. Pues la idea con la ceremonia súper económica, en la que incluso el único pariente, su abuela, no se suponía que era, Julieta, estaba enojada desde el principio. Solo pudo convencer a Mario de que aún era necesario casarse vestido de novia. Por supuesto, ella misma no quería una multitud de invitados, ni un gran restaurante, ni estúpidos concursos. Pero viene en taxi. No podía soportarlo más. Señorita, ¿la puedo ayudar? Habló con voz burlona el taxista. Wow, esto es nuevo. ¿Una novia que va sola a una boda en taxi? ¿Acaso es una nueva moda? ¿Qué te importa? Solo conduce y ve con cuidado. Deja de hacer preguntas estúpidas. Fue lo que dijo Julieta al taxista. Ella no estaba de humor para las bromas del taxista. ¡Qué humillación!, pensó Julieta, sentada en el asiento de atrás del taxi. Como si fuéramos tan pobres, si Mario tuviera un buen padre en vez de una madre enferma, y si hubiera sido hijo de un hombre rico. Entonces, me hubiera ido a recoger en una limusina y todos se hubieran puesto celosos al mirarnos. Pero pues no es así, pensaba Julieta. Ella soñaba con una vida próspera sin pobreza. Al haber crecido sin padres, había visto muchas restricciones desde niña y sabía lo que era la pobreza. Solo tenía una abuela, que cumplió 70 años el año pasado. La situación de Mario no era mucho mejor, pues su padre murió cuando él era niño, cuando tenía unos 10 años, y su madre, Elena, se enfermaba constantemente. Casi todas las ganancias de su hijo eran para el tratamiento de su madre. Además, su puesto no era el mejor pagado. Un simple ingeniero, no podía presumir nada en absoluto. Y Julieta, que deseaba tanto viajar por el mundo, ir a restaurantes, tener su propio auto. De alguna manera, hasta el último momento, no pensó mucho en el hecho de que al casarse con Mario, se estaba privando de la oportunidad de cumplir todos sus sueños. Pero el vestido blanco de la novia extendido en el asiento de atrás del taxi la hizo recuperar la cordura. ¿Vale la pena tener este tipo de vida? ¿Estoy lista para seguir viviendo así? ¿Realmente amo a Mario? Había demasiadas preguntas en su cabeza, tantas que Julieta incluso se asustó.
Da la vuelta al auto. Voy a volver, ordenó al taxista. Julieta se sentó en silencio todo el camino de vuelta. El conductor guardó silencio y ella pensó en lo que había hecho. ¿Hizo bien en no asistir a su propia boda? ¿Estuvo bien dejar a Mario sin explicarle nada? Tengo que ser sincera conmigo misma. Tengo miedo de mirarle a los ojos. Tengo miedo de ver su mirada dolida e incomprendida. Tengo miedo de oír su voz. Temo arrepentirme y cambiar de opinión. Tengo que actuar rápido si me he decidido, pensó Julieta. Lo primero que hizo la chica fue apagar el teléfono para que su prometido no pudiera localizarla. Luego fue a la residencia donde había vivido los 2 últimos años. Metió rápidamente sus cosas en una bolsa de viaje y sacó todos sus ahorros de su escondite. Hasta hace poco, Julieta había soñado con cómo ella y Mario usarían el dinero para instalarse en su piso de alquiler antes de la boda. Ahora se sacudía las manos y las contaba, intentando calcular cuánto tiempo podría vivir con aquel dinero mientras buscaba trabajo en la capital. Eligió el ticket más barato y se apresuró a llegar a la estación. Tenía mucha prisa por salir de la ciudad, donde todo gritaba su traición. El tren la llevó tranquilamente hacia la capital. Julieta esperaba perderse en la gran ciudad. Además, ella pensaba que sería más fácil conseguir un trabajo adecuado y conocer a un hombre decente y rico. Alquiló una habitación en las afueras con el dinero que le quedaba y el primer día decidió salir a buscar trabajo. Julieta temía no triunfar en la ciudad de las grandes oportunidades, como muchos recién llegados. Se perdió entre las anchas avenidas y ruidosas calles. La primera semana en la capital no dio frutos. Julieta empezó a desilusionarse de su plan. Pero inesperadamente tuvo suerte en una compañía a la que acudió para solicitar un puesto de secretaria. El jefe se encariñó con ella y pues a Julieta también le gustó el empresario Kevin de inmediato. Era como el hombre de sus sueños, joven, con estilo, educado, que destacaba entre todos. Incluso llegó a compararlo con Mario. Pero él no era nada comparado con Kevin. Fue así como iniciaron un nuevo romance. Julieta estaba loca por su jefe. Por fin tenía todo lo que siempre había soñado. Con Kevin vio París, Roma y Londres por primera vez. A tan solo 6 meses de conocerse, consiguió su propio auto y ella misma se mudó de una pequeña habitación alquilada a un lujoso apartamento en un prestigioso barrio de la capital. A primera vista era obvio que estaba locamente encantado por su nuevo amor. Julieta no podía imaginar que en un momento se encontraría en un cuento de hadas. Y cuando Kevin se arrodilló en una cena en un lujoso restaurante y le pidió que se casara con él, ella comprendió que era un regalo del destino. Julieta dejó de comunicarse con todos los que conocía de su vida anterior. El único hilo que la unía al pasado era su querida abuela. Julieta nunca la olvidó. Enviaba dinero a la anciana siempre que podía, pero rara vez se atrevía a llamar. Todavía tenía miedo de oír hablar de Mario. Supo por su abuela que la buscó por todas partes. Incluso fue al pueblo. Pero la propia abuela no sabía dónde había desaparecido su nieta y estaba muy preocupada, pensando que algo terrible le había pasado a Julieta. Julieta contó feliz a su abuela la noticia de que estaba a punto de celebrar la boda real con la que siempre había soñado. La invitó a la celebración, pero ella se negó a ir y decidió alegrarse por su nieta desde la distancia. La boda fue majestuosa, con muchos invitados, un río de champán y una hermosa luna de miel, tras la cual Julieta descubrió que estaba embarazada.
Su marido la adoraba. Se trasladaron a vivir a una casa grande, donde se construyó una hermosa habitación para el niño por nacer. La propia Julieta se encargó de arreglar la habitación para su bebé y Kevin dio todo de su parte, ya que quería que su heredero tuviera lo mejor de lo mejor. Desde ese momento empezó la tragedia en su vida. Desde los primeros minutos en la sala de parto estaba claro que algo iba mal. Julieta apenas recordaba lo que pasaba. Estaba tan mal que apenas podía distinguir las voces en el estado en el que estaba, y solo recordaba muy borrosas las imágenes de las frenéticas parteras y médicos. Todos estaban aterrorizados y Julieta no entendía qué le pasaba. Todo se oscureció y perdió el conocimiento. ¿Dónde está mi niño?, fueron sus primeras palabras cuando volvió en sí. «Quiero verlo». Kevin estaba a su lado, blanco como la pared y muy tenso. «Amor, ¿dónde está nuestro bebé?». Se volvió hacia su marido. «Diles que me lo traigan». «Escúchame, Julieta». La voz de Kevin era muy extraña. «Nuestro hijo murió. Fue un parto difícil. Pero eso fue anteayer. Los médicos lucharon por tu vida durante casi 2 días, pero no pudieron salvar al bebé». Julieta no pudo decir una palabra. Tragó saliva y no pudo expresar ni una palabra. ¿Cómo había muerto? Su pequeño, que hace solo unos días daba patadas con sus piecitos en la barriga. Su pequeño amor, al que cantaba canciones y leía cuentos en voz alta todos los días. La alegría de su madre y de su padre, que era iluminar su grande y hermosa casa. Los pensamientos de Julieta eran algo confusos. Su mente, aún sin entender después de lo ocurrido, parecía jugar al escondite con ella. Por un momento pensó que se trataba de un sueño horrible. Una de esas pesadillas que a veces le dan a las mujeres embarazadas. Pensaba que solo estaba durmiendo y solo tenía que despertarse para que la pesadilla termine y el bebé volviera a estar con ella, en su barriguita cálida y segura. Julieta incluso intentó volver a cerrar los ojos y luego abrirlos con todas sus fuerzas para pellizcarse. Pero por desgracia, nada cambió. Seguía tumbada en una habitación junto a Kevin, triste y algo distante. Y su amado hijo, al que llevaba en su pancita desde hace 9 meses, no estaba a la vista. Al darse cuenta de todo este horror, Julieta empezó a gritar como loca. Inmediatamente, una enfermera entró corriendo en la habitación y le puso un tranquilizante. La chica sintió que volvía a caer en el olvido. Pero los sueños que tenía ahora no eran los brillantes y alegres que había tenido antes. La oscuridad venía de todas direcciones. Algo maligno y terrible la ahogaba por la garganta, y en algún lugar a lo lejos podía oír el llanto de un bebé. «Julieta, despierta, vuelve», oyó la voz insistente de su marido. «Doctor, hay que hacer algo. Duerme todo el tiempo. Supongo que esto no es normal», preguntó el marido al médico. Entienda, aparentemente su esposa, además del hecho de que hay un trauma de nacimiento severo, se ha formado un estrés más profundo. Creo que su cerebro se niega a aceptar la realidad y la obliga a estar en un constante estado de sueño, comentó el médico sobre el estado de Julieta. A medida que pasaban los días, nada cambiaba para Julieta. Perdió toda voluntad de vivir. Se quedó mirando durante horas por la ventana, detrás de la cual el viento levantaba las hojas amarillentas, como si no se diera cuenta de la gente que entraba y salía. Hacía tiempo que la habían trasladado de la maternidad al psiquiátrico, donde intentaban con largas charlas y medicación devolverle el interés por la vida. Además, se le habían caído las piernas por la tensión. Ahora parecía más una planta sin alma que la chica alegre
y despreocupada que solía ser. Cuando Kevin se llevó a Julieta a casa, toda su vida estaba confinada a una habitación. La niña no quería ni sacar la silla de ruedas al salón. La actitud de su marido hacia ella también cambió notablemente. La adoración y la admiración habían sido sustituidas por la ira y la irritación. Inmediatamente después de su regreso del hospital, contrató a una enfermera auxiliar para ella. Pasó el tiempo y su mujer, en silla de ruedas y con cara de póker, le aburrió. Además, Julieta empezaba a molestarle terriblemente. Kevin entraba en su habitación cada vez con menos frecuencia, cediendo a la enfermera el control total de todos sus asuntos relacionados con Julieta. Él mismo buscó consuelo al margen. Al cabo de un par de meses, la enfermera dimitió. Kevin explicó su decisión por circunstancias familiares, y Kevin no contrató a una nueva enfermera. Ahora nadie vigilaba a Julieta. Nadie le recordaba que debía comer o cambiarse de ropa, y se sentía abandonada y no deseada. «Me voy de viaje de negocios», le informó Kevin en una ocasión. «¿Voy a quedarme aquí sola?», preguntó Julieta con una voz indiferente. «Hay comida en la nevera. Ya es hora de que aprendas a cuidar de ti misma. Deja de jugar al cisne moribundo», le dijo su marido enojado. No sabía que Julieta había descubierto por casualidad el día anterior que no iba de viaje de negocios, sino a uno de los balnearios más románticos de Grecia, Santolina, la isla de los enamorados. Fue allí donde ella y Kevin pasaron los días más felices de su luna de miel. Pero el fruto de su amor está muerto, su amor. Julieta ya era claramente consciente de ello, pero aún así preguntó a su marido: «¿Quizás podrías contratar a un ayudante antes de irte? ¿Quién cuidará de mí mientras tú chapoteas en el mar con tu amante?», sinceó entre dientes. «Ah, así que lo sabes todo. Tanto mejor. Ya he tenido suficiente de ti este año. No vas a tener hijos ahora. ¿Para qué te necesito? Inválida de mente, débil. Si no puedes cuidarte, ve al baño. No soy tu niñera», le espetó y salió de casa dando un sonoro portazo. Es difícil saber qué pretendía Kevin. Quizá él mismo no era consciente de ello cuando dejó sola a su mujer. Quizá realmente quería que Julieta se recompusiera, pero su enfermedad era por los nervios, ellos por el trauma. O tal vez esperaba secretamente que su mujer se hiciera algo cuando no hubiera nadie y el problema se resolviera solo. La situación en la familia era insoportable para ambos. Pero el divorcio de su esposa inválida tampoco presagiaba nada bueno para Kevin. No quería compartir su dinero con Julieta. Puede que no fuera así en absoluto, al menos esa era la valoración que Julieta hacía de la situación. Para una mujer que había perdido un hijo y sufrido semejante tragedia, todo ello constituía un factor psicológico que la ponía en pie y le daba un incentivo para sobrevivir a toda costa. Ella misma no entendía lo que le estaba pasando. Se había despertado en ella tales poderes que nadie sospecharía hasta que se hubiera alcanzado el punto de inflexión. Desde ese punto de no retorno hay dos caminos: o hacia el vacío negro o hacia arriba, hacia una nueva vida. Y estas fuerzas empujaron a Julieta a la superficie con una velocidad impensable. Si no hubiera sido por las crueles palabras de Kevin, tal vez habría hecho las cosas de otra manera. Simplemente se habría ido en silla de ruedas a por su abuela sin reclamar nada ni contestar al teléfono, igual que una vez había dejado a Mario. Julieta consideró esta opción.
e incluso la discutió con su única amiga por teléfono. Victoria era una abogada exitosa. Tenía más de 30 años y vivía en la mansión de al lado. Las mujeres, a pesar de la diferencia de edad, se hicieron amigas. Estaban embarazadas al mismo tiempo y a menudo bromeaba diciendo que dentro de 25 años serían gemelas. Al fin y al cabo, la vecina esperaba una niña. Las románticas vacaciones de Kevin con su amante estaban en pleno apogeo cuando recibió la llamada. No se había puesto en contacto con su mujer ni una sola vez en 10 días, y no sabía qué le pasaba, ni siquiera si estaba viva. Pero su abogado había llamado, y lo que Kevin oyó le dejó atónito. Lo siento, Kevin, pero tenemos una causa de fuerza mayor. Su mujer ha pedido el divorcio, la división de bienes y la indemnización por los daños morales y físicos que sufrió durante su matrimonio contigo, dijo el abogado. Al llegar a la capital, y en lugar del cadáver frío de su esposa, Kevin encontró una silla de ruedas en medio del vestíbulo y una nota sobre la mesa. Kevin, tienes razón, no tenemos hijos, así que nos divorciamos sin problemas. Todos los casos los lleva mi abogada Victoria. Tienes razón, nunca tendré hijos, espero que los tengas y yo tenga mi propio piso, auto y cientos de miles de indemnizaciones en metálico. Todo es justo. Kevin se rasgaba las vestiduras, pero no podía hacer nada. Los intentos de llamar a su esposa fueron infructuosos. Ni siquiera sabía a dónde había ido. Después de todo, durante el tiempo que pasaron juntos, nunca le había preguntado dónde vivía su abuela. Por supuesto, podría haberla buscado. Pero ¿por qué iba a hacerlo? La esposa legítima discapacitada, un montón de certificados y documentos del hospital de maternidad que confirmaban su infertilidad, fruto de un parto difícil, y encima un abogado muy experimentado en la persona de su amiga. Todo esto no estaba de su parte y Kevin se resignó. Hizo voto de no casarse hasta que su nueva novia diera a luz a su hijo, y Julieta no jugó a ser noble con su pícaro marido. Volvió con su abuela en su propio auto, llena de determinación para demandar por todo lo que legalmente le correspondía y rehacer su vida. Por supuesto, la anciana se entristeció por su delgadez y palidez, pero su nieta solo se rió para sus adentros. Abuela, mi amor, tú eres la que no me ha visto hasta hace unas semanas. Julieta no quería molestar a su abuela con los detalles de su vida personal, pero preguntó por las noticias de su pueblo y, claro, quiso saber sobre Mario en primer lugar. No esperaba una relación renovada, pero estaba dispuesta a encontrarse con él y pedirle perdón. Pero lo que Julieta descubrió sobre su ex prometido la impactó. Resulta que estaba en prisión. Si Julieta sabía que después de romper con ella, Mario trató de encontrarla. También sabía que el tipo bebía mucho, tratando de adormecer el dolor. Pero prisión no era propio de él en absoluto, y sin embargo, así fue el destino de su ex prometido. Tuvo un accidente causado por otra persona. Fue atropellado por un auto que circulaba en sentido contrario. Él también resultó herido, pero el otro conductor no sobrevivió. Y a Mario se le encontró una pequeña cantidad de alcohol en la sangre y recibió una pena de prisión. Y el fallecido se quedó con una hija pequeña, Nayeli, a la que crió sola. Su mujer murió al dar a luz a la niña. Después de escuchar toda la historia, Julieta decidió conseguir una cita con Mario y se conocieron. Dos jóvenes, pero ya muy maltratados por la vida. La conversación no fue fácil. Julieta no ocultó nada a su ex prometido, incluido el hecho de que ya no estaba destinada a ser madre.
Mario le pidió que visitara a la niña huérfana en el orfanato y averiguara cómo estaba. Han pasado ya 2 años. Mario, en libertad condicional, salió por las puertas de la prisión y allí le esperaban Julieta y la pequeña Nayeli, sus 2 amores. 2 destinos juntados, una vez más, apoyándose mutuamente e intentando que nunca más la niña Nayeli no se pierda en este mundo cruel, sino que camine confiada hacia sus sueños, rodeada de amor y cuidados.